Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que escuchéis y que veáis este vídeo, a estas séptimas jornadas Luto en Colores. Entre las diversas temáticas que abordamos, pues queríamos abrir este espacio también para hablar de hombres en duelo, de las emociones ante la muerte. Y para ello tenemos la suerte de contar con dos personas que ya han colaborado en alguna ocasión también con actividades de Luto en Colores. Así que, bueno, sin más, les voy a dar la bienvenida y agradecer tanto a Valentín como a Ernesto que estéis aquí esta tarde. Así que bienvenidos, muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Gracias a ti. Muchas gracias. Y os cedo la palabra porque lo interesante es escucharos, escuchar vuestros procesos de duelo, vuestra vivencia, vuestro aprendizaje, y creo que eso puede ser muy útil para otras personas. Así que si te parece, Valentín, empezamos escuchándote a ti. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Bueno, pues lo primero, agradecer como siempre, a Silvia y a Luto en Colores que piense en mí para hablar en estas charlas, que ya lo he hecho alguna que otra vez. Para mí, la verdad que es muy útil pensar que lo que yo pueda decir a alguien le puede valer, ¿no? Porque bueno, yo al final lo que os voy a contar en mi experiencia, buena o mala, las cosas que yo he vivido en estos ya más de 9 años que hace que falleció mi hijo. Voy a comentar un poco el proceso de duelo, cómo falleció mi hijo, cómo a partir de ahí tuve que ir organizándome mi duelo, cómo lo viví yo, lo que observé a mi alrededor y las cosas que a mí me sirvieron, no me sirvieron, y que ojalá pues podáis encontrar en mis palabras pues ayuda como yo la encontré en otros, ¿no? Porque al final pues esto es algo que vamos a tener para siempre, y en nosotros está decidir cómo se hace, ¿de acuerdo? Ni mejor ni peor, pero en nosotros está la decisión de seguir viviendo después de que fallezca, en mi caso, mi único hijo. Pues a ver, mi único hijo falleció, como os he comentado antes, hace aproximadamente más de 9 años, y falleció asesinado por mi mujer, ¿de acuerdo? En un ataque de esquizofrenia. Yo me fui al trabajo como una mañana más, y a media mañana pues me llamaron diciendo que tenía que ir a casa, que había ocurrido algo. Entonces, bueno, yo a partir de ahí pues me encontré y me dijeron lo que había ocurrido. Mi expareja ya había tenido problemas mentales anteriormente, pero nada parecía presagiar evidentemente una situación de ese calibre. A partir de ahí yo recuerdo de los pocos fogonazos que tengo iniciales, solamente es lo que pasó, es decir, que los psicólogos de la Comunidad de Madrid me lo dijeron, y yo ahí le pregunté a la psicóloga que me atendió en primer lugar, que es lo único que me acuerdo de esa primera parte. Bueno, y a partir yo de aquí, ¿qué hago? Tenía 38 años, te dicen eso. Entonces ella me dijo una cosa que luego sí que tuvo mucho sentido, que es: aquí harás lo que tú quieras hacer. Entonces yo no entendía nada, no sabía lo que me estaban diciendo. Y bueno, pues ahí quedó. Yo tuve suerte, mucha suerte, porque mi núcleo de amigos se portó muy bien y me arropó rápidamente, y sobre todo me dio herramientas que yo no sabía qué eran, pero eran herramientas. Es decir, pues un amigo mío me decía: oye, mira, si quieres, pues te ayudo a hacer esto, si quieres venirte a mi casa, yo te dejo mi casa. Es decir, si quieres ir a un psicólogo, yo tengo una amiga psicóloga, vea esto, vea tal, vea un grupo de duelo. A mí me iban diciendo cosas, yo no me enteraba de nada. Me fui a vivir con mis padres fuera de Madrid, donde resido actualmente, pero yo no soy de aquí. Y entonces yo, sobre todo, lo que para mí fue un flash brutal fue los grupos de duelo, y lo han sido. Es decir, para mí ha sido esencial relacionarme con gente que ha perdido un hijo o que ha perdido un ser querido, es decir, que vive un duelo. Para mí fue un antes y un después, absolutamente. Yo, como siempre en mi vida he sido muy organizado y siempre, pues bueno, siempre me he organizado, como digo, bien las cosas, y hacía las cosas cuando me lo decían, pues me decían: oye, vente a este psicólogo, yo iba al psicólogo. Oye, entonces pero lo hacía de forma autómata. A mí al principio sobre todo, no me resolvía nada. Pero el grupo de duelo fue sentarme ahí, observar lo que había allí y escuchar, y hacer un clic en mi cabeza. Y entonces yo aquello me lo tomé como un trabajo, es decir, como decir, bueno, yo no sé cómo voy a vivir después de esto, no tengo ni idea. Tampoco era una cosa que me importara, pero sí que quiero intentar vivir de otra forma, porque yo sí que veía claro que la vida era otra. Eso sí que fue de las pocas cosas conscientes que observé, tanto por psicológicamente como en los grupos de duelo. Entonces, en los grupos de duelo mayoritariamente había mujeres, generalmente, es decir, un 80% eran mujeres. Los grupos de duelo al que yo he asistido, tanto en Sevilla como en Madrid,
han sido exclusivamente de muerte de hijos, ¿de acuerdo? No había otro tipo de fallecimientos. Y yo ahí lo que sí que me ha servido durante los 4 primeros años que fui regularmente, sobre todo a enseñarme a cómo poder volver a vivir, es decir, a volver otra vez a encontrarme a qué hacer, porque yo no tuve pensamiento en ningún caso suicidas, en ningún caso, pero sí que al principio de mi duelo tuve que decidir si seguir con la vida que tenía, una vida organizada, hecha, gestionada, o quedarme en casa de mis padres y fuera. Eso es lo primero que tuve que decidir, porque claro, en esto te vas a lo más bajo del mundo, es decir, empiezas a... Es como volver a nacer de nuevo, es decir, tienes que empezar a decidir lo más básico. Y a partir de ahí, claro, yo la gente que tenía enfrente, veía cuando ellos hablaban que les pasaba lo que a mí. Porque yo, aunque a mis padres se lo dijera a mi hermano, a mis amigos, que tuve una red buena, pero, bueno, muy buena, yo notaba que yo contaba una película en la que ellos no estaban. Y además era lógico que no estuvieran. No estaban en esa película. Las respuestas no eran útiles. Pero cuando yo veía gente, da igual la edad que tuvieran, pero que habían pasado por lo que había pasado yo, las decisiones más o menos eran parecidas. Era como hablar un lenguaje propio, como algo que nos entendíamos. Porque claro, todo cambia. Cuando yo le decía a mis amigos, es que es que me da miedo ir al cine solo. Algo que, por ejemplo, a mí me encanta el cine, que voy regularmente. Es que me da miedo estar en mi casa solo. Es que me da miedo volver a conocer a alguien. En fin, yo tenía miedos y tuve que aprender millones de cosas iniciales. Pero cuando yo solo comentaba en mi grupo de duelo, pues a ellos les había pasado a casi todo lo mismo. Entonces, a partir de ahí, claro, yo sentía, como os digo, algo distinto. Y además de eso, es decir, de las cosas que me decían, que algunas me cabreaban, porque es verdad que yo, cuando había gente como, por ejemplo, yo puedo hablar aquí, que puedo hablar sonriendo, puedo hablar de una manera medianamente cordial, yo al principio del duelo, cuando yo oía a mis compañeros así, yo por dentro me cabreaba. Ya, pero ¿cómo demonios puedes hablar de la muerte de tu hijo? ¿Cómo puedes hablar de volver a funcionar? ¿Cómo puedes volver a decir que te vas a enamorar, que vas a hacer un viaje? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo voy a... ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Entonces yo me cabreaba, pero por otro lado decía, tío, pues si esta persona lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Igual no lo hago, pero me está diciendo cómo. Entonces a partir de ahí me dediqué a hacerlo como un trabajo, es decir, yo tenía claro lo que no quería hacer, porque a mí continuamente me decían que tenía que ponerme a trabajar, que tenía que ponerme a producir de nuevo, continuamente. No sé si eso es por ser hombre o mujer, no lo sé, pero yo es verdad que continuamente me lo decían, y es verdad que no había ni un... Cuando yo estaba alrededor de mis compañeras, que generalmente eran compañeras, generalmente ellas habían dejado su trabajo o lo habían reorganizado de una manera después de la muerte de su hijo, y sus parejas casi todos habían vuelto a trabajar de una manera medianamente rápida. A mí eso no me funcionaba, es decir, yo eso por mi trabajo podía no hacerlo, tardé un año en volver a trabajar, pero fue una decisión tremendamente sabia. Es decir, si me quedaba algo, esas luces de poder tomar decisiones propias, sí que tuve claro desde el minuto uno que yo quería, bueno, intentar volver a vivir de alguna forma y necesitaba tiempo. No quería volver a trabajar, es decir, podía no hacerlo, con lo cual no lo hice, como digo, tardé un año. Y me dediqué pues, a ir a grupos de duelo, a leer muchísimo sobre duelo, a ir a todas las conferencias que podía, lugares donde había gente pues como yo que le había pasado igual, a que hablaran de su experiencia. En una de esas conocí a Silvia y su proyecto, por ejemplo, en unas jornadas de duelo en Albacete. Yo me he recorrido toda España yendo a jornadas de duelo, me iba yo solo, me cogía mi hotel, mi tren, mi coche, mi tal, y me iba, y a mí eso me ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado mucho esa manera luego también bueno, de entender, o por lo menos mostrar lo que otros han hecho en el mismo proceso. Que nos puede valer o no, es decir, a mí me valió saber, es decir, tener herramientas que me daban mis psicólogos y me daban los grupos, pero también que me daban, pues son gente como Silvia, gente como personas que escribían libros y decían lo que ellos habían hecho, es decir, cómo habían vuelto a retomar como os comento, sus rutinas que cada uno tenemos, nuestras rutinas laborales, nuestras rutinas personales, y a partir de ahí yo puedo decir que he vuelto a vivir de una manera muy plena. Es decir, esto era otra cosa que también me cabreaba, es decir, que alguien dijera, pero tú cómo puedes volver otra vez a vivir si ha fallecido tu hijo de una manera como ha fallecido, cada uno con lo que tenemos. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues al final se dice y se puede verbalizar como yo lo estoy haciendo aquí. Al final, efectivamente,
es un trabajo, es decir, es un trabajo arduo. Es decir, no, esto evidentemente hace 4 o 5 años no lo hubiera podido hacer, no hubiera podido hablar así como estoy hablando yo. Pero yo desde luego sí que esa manera de volver, coger esas herramientas que me volvieron a retomar la vida, las rutinas, las hice de dos maneras claramente diferentes. Una, cambiando mi manera de ser. Ahora yo soy una persona mucho menos irascible. He tenido que trabajar la ira mucho, evidentemente, pero la trabajé para tenerla mejor, porque yo dije, bueno, las cosas que no me gustan de mi vida las voy a intentar cambiar, porque yo voy a volver a vivir y a funcionar de otra forma. Y ha hecho, claro, ojalá mi hijo estuviera aquí, pero sí es verdad que ese punto de inflexión a mí, con los diferentes aspectos que he podido aprender de la gente que se ha cruzado en mi camino, a mí me ha ayudado a vivir de otra manera. Tengo una relación de pareja infinitamente mejor que la que tenía antes, tengo una relación con mis padres infinitamente mejor que la que tengo antes, en mis relaciones laborales, en mi trabajo, me gusta muchísimo más que me gusta antes. Es decir, que al final eso ahora, 9 años y pico después, he hecho la vista atrás y digo, pues qué bien que llevé ese camino porque no solo he vuelto a funcionar y a trabajar, evidentemente con muchas limitaciones que también tengo, porque esto al final es algo que un fallecimiento por la muerte de un hijo siempre lo vas a tener y por supuesto que esto, los cumpleaños son horribles, las navidades son complicadas y las tengo que trabajar mucho, es decir, bueno, ahí evidentemente algo que va a estar toda mi vida. La soledad la tengo que gestionar, es decir, que hay muchos aspectos, pero sí que es cierto que en general mi tipo de vida que yo hago y las relaciones que tengo con los demás y con todo mi entorno cercano es infinitamente mejor. Entonces, pues esa es mi experiencia que os puedo comentar, bueno, que es lo que a mí me ha valido, es lo que yo vivo y he vivido y ojalá por los que nos están escuchando, pues en mis palabras vean algo que les pueda hacer un clic y que les pueda, pues bueno, mejorar en su proceso de duelo, que al final es infinito. Esto nos va a acompañar hasta que nosotros fallezcamos, porque al final esto es algo que siempre tenemos y que esto no se le da stop un día, sino que esto pues, siempre es igual, ¿no? ¿De acuerdo? Así que bueno, esa es mi experiencia y dejo a mi compañero Ernesto para que nos cuente la suya. Muchas gracias, Valentín. Gracias por compartirnos todo esto tan valioso, por la honestidad también, porque es abrir el corazón, ¿no? Al final, poner encima de la mesa todas estas vivencias. Y te paso la palabra, Ernesto, para escucharte a ti también, así que adelante. Buenas, pues muchas gracias Silvia, muchas gracias Valentín por tus palabras. Bueno, lo primero que quiero decir es una de las primeras ideas que yo había pensado, bueno, pues Valentín me la acaba de confirmar y es como cada duelo es totalmente distinto, igual que todas las personas somos diferentes, pues cada persona lleva el duelo como puede, como quiere o como sabe. Y es verdad que hay muchos caminos que todos transitamos dentro de un duelo y hay muchas cosas, muchos lugares comunes, pero es importante que cada uno encuentre su voz en este proceso y que sepa por dónde quiere tirar y cómo quiere hacerlo. Yo creo que es una de las primeras cosas que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras. Igual que decía Valentín, y lo siento Valentín, pero voy a recurrir a ti muchas veces porque me han sonado muchas cosas. eh, eh, bueno, os cuento primero un poquito mi caso. Mi mujer falleció hace 11 meses y 10 días en concreto. El 11 de septiembre del año pasado ingresó, bueno, le descubrieron un cáncer y menos de 2 meses después, había fallecido. Teníamos una niña, bueno, tenemos una niña que se llama Luz, que de entonces no tenía 2 años y medio todavía. Entonces, bueno, pues mi situación de partida es esa, que es parte de, pues, del dolor, igual que en otras situaciones, pero la mía en concreto es esta, de perder a mi pareja. Eh, Creo que es importante el hecho de pensar que el duelo en sí mismo no se puede estandarizar, al menos no el 100%, porque hay muchas maneras de perder a tu ser querido y cada una es distinta. Entonces yo en este proceso que llevo, pues he conocido a gente, por ejemplo, que ha perdido a sus parejas de la noche a la mañana, o bueno, por lo que acaba de contar ahora mismo Valentín, u otros ejemplos. Yo es verdad que dentro de la situación tuve la suerte, por así decirlo, de que fue un proceso que yo pude vivir con mi pareja plenamente consciente desde el minuto uno que supimos cuál era su situación hasta que falleció.
Eso significa pues, que yo me pude despedir, que ella se pudo despedir de mí, de la niña, de sus familiares, pudimos hablar mucho del tema, obviamente no es suficiente, pero sí que es algo a lo que yo me he podido agarrar. Un poco, yo siempre pienso que si por lo que sé, por lo que hubiera sido, se hubiera ido de la noche a la mañana y por lo que sea, justo ese día habíamos discutido, pues no me lo quiero imaginar lo que puede ser esa situación. Entonces yo afortunadamente por ese lado sí que he tenido una calma y una paz que le agradezco en gran parte a mi pareja porque bueno, pues estuvimos haciendo juntos mucho, o sea, hablamos muchísimo y nos cuidamos muchísimo en todo ese momento. Entonces digamos que ese es mi punto de partida. A partir de ahí, pues bueno, algo que ya hemos comentado, ya se ha dicho, pues bueno, también me gustaría decir que durante todo el momento que estuve en el hospital con mi mujer, eh, una de las cosas que yo tenía o que quería tener claras es que me gustaría que todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia que yo viví, de alguna manera se pudiera convertir en algo positivo para otras personas. No digo que yo vaya a ayudar así a nadie en concreto, pero sí que podamos ser, pues, no sé si ejemplo o un testimonio de que en realidad bueno, pues esto es un proceso y como ha dicho antes Valentín, pues que se puede volver a vivir. Eh, Teniendo en cuenta que no es un objetivo a cumplir, es decir, el duelo no es que mañana yo diga, pues ya he terminado el duelo, ya vuelvo a ser una persona plenamente operativa. Pues no, esto es así. Esto es una herida que voy a llevar y que llevamos siempre y que va a estar ahí. Lo único que hay que saber cómo convivir con esa herida y con ese recuerdo para poder ser personas medianamente funcionales, por así decirlo, aunque suene un poco pragmático además, pero sí, cómo poder seguir adelante, lo que decía antes mi compañero. Entonces, una primera idea también que me gustaría comentar es que el duelo implica transformación, que no, obviamente no soy ni voy a ser nunca la persona que era antes del 11 de septiembre del año pasado, pero tampoco soy la misma persona que era el día 6 de noviembre, que es cuando ella falleció. Y bueno, pues pensar en el proceso del duelo como un camino, a mí por lo menos siempre me ha ayudado desde el minuto uno a decir, vale, miro hacia atrás, o sea, no estoy bien, pero miro hacia atrás y no estoy en el mismo punto que estaba. Avanzo una semana, sigo sin estar bien, pero no estoy donde estaba hace una semana o donde estaba hace dos. Entonces, para mí eso siempre ha sido de gran ayuda. Por otra parte, uno de los pilares fundamentales que me ha ayudado a ir avanzando, por supuesto, ha sido tener a mi hija. Yo cuando Hacen fallece, pues claro, a mí digamos que yo me quedo con la labor, el trabajo de tener que sacar adelante a mi hija. Y yo siempre he dicho lo mismo, que yo desde el primer día, pues mi hija necesitaba reírse, necesitaba jugar, necesitaba un padre. Entonces, para mí ha sido una suerte tremenda tenerla bueno, pues porque ha tirado de mí hacia arriba y sigue tirando de mí constantemente. Eh, por un lado, porque por eso, es una persona de la que me tengo que ocupar, entonces eso me mantiene también muy ocupada la cabeza, y por otro lado, pues porque yo tengo que estar lo mejor posible para que ella tenga una vida lo más normal posible, dentro de que no va a tener una vida normalizada, porque bueno, lo normal tampoco es que exista demasiado, pero sí que ha sido una fuerza que ha tirado y que sigue tirando de mí y por la que no puedo dar más que gracias. A mí también me ha servido mucho, igual que como contaba Valentín, con los grupos de duelo. Yo no he ido a grupos de duelo, pero desde antes de que mi mujer falleciera, cuando ya vimos que la situación era muy compleja, yo empecé a recibir ayuda de una amiga que está muy especializada en acompañamiento al duelo. Está dentro de los centros de escucha que hay en algunas ciudades de España. Y bueno, para mí ha sido fundamental contar con su apoyo, tenerla cercana, no solo vernos, sino también poder escribir y poder hablar con ella, pues ha sido, vamos, sin ella no sé cómo habría sido todo este proceso. De la misma manera que el momento que nos reencontramos Silvia y yo en un taller, bueno, que al final fue en las clases particulares, pero bueno, ahí estuvo. Y luego el momento que estuvimos también haciendo la distancia, bueno, pues son momentos que a mí me han ayudado muchísimo a tirar para adelante.
Este libro, a mí en concreto, me ha ayudado mucho, que se llama Estoy en duelo, de José Carlos Bermejo. Yo lo recomendaría tanto a las personas que están sufriendo el duelo como a las personas que quieran acompañar a personas que están en duelo o personas que piensan que pueden estar en duelo dentro de poco. Me parece que es muy sencillo, no se lía con tecnicismos, sino que va mucho a la experiencia. De hecho, parte de 11 o 12 testimonios. Y bueno, pues a mí me ha ayudado un montón. Y una de las cosas que me hizo mucho clic en la cabeza y que recogí de este libro es un momento en el que, no sé si era idea del propio José Carlos o lo cogió otro autor, hablaba de cómo pasar de pensar por qué me ha pasado esto, que es lo más normal que pase, sobre todo en las primeras semanas, y por qué yo, y por qué ella, y por qué nosotros, pasar de ese por qué, que en realidad no te lleva a nada, porque no tiene respuesta, a pensar, una vez que me has pasado esto, ¿por qué tengo que seguir adelante? Entonces a mí eso me cambió totalmente, me hizo un clic muy fuerte en la cabeza y a partir de ahí he podido reconstruirme poco a poco y sigo en ello, pero me ha ayudado muchísimo a tirar para adelante. El cómo buscar, como decía también antes Valentín, cómo puedo yo volver a vivir. Me sentí también muy identificado con lo que decía él, de que se enfadaba con la gente que seguía hacia adelante. Yo no viví eso exactamente, sino que yo era hacia mí mismo. Yo soy una persona que soy muy bromista, me encanta hacer reír a la gente, me encanta. Y estuve muchas semanas y muchos meses que me reprimía muchísimo, porque no sabía si hacer una broma era lo que yo tenía que hacer en ese momento. O sea, no sabía si yo estaba siendo un buen viudo por hacer o decir eso. Y no porque nadie en ningún momento me lo criticara, porque no es así, pero sí que son cosas que yo mismo, es un límite que yo mismo me ponía y que me ha costado muchísimo vencer. El ser capaz de intentar volver a ser yo mismo ha sido algo que me ha costado muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ayudó una barbaridad volver a trabajar. Yo a los 2 meses y medio en enero estaba ya trabajando otra vez y la verdad es que en mi caso fue totalmente salvador. Me ayudó muchísimo el no estar en casa, por mi trabajo, poder relacionarme con niños, con otra gente, a mí fue totalmente salvador. O sea que en mi caso sí que fue algo totalmente recomendable y que si alguien tiene dudas y no lo tiene claro, bueno, pues en mi caso la experiencia de Valentina es otra, yo en la mía lo que puedo decir es que me ayudó muchísimo y lo que me ayudó también y me sigue ayudando es que tengo la gran suerte de contar con un entorno familiar y de amigos muy fuerte, una red que me ha sostenido y que me sigue sosteniendo y sin la que no podría seguir caminando. Eh, eh, lo último que quería comentar es algo que, bueno, que todavía me cuesta mucho, pero que creo que es, digamos, la siguiente etapa que me toca hacer. Es cómo recolocar todos mis recuerdos y mi relación con el recuerdo con mi mujer. Eh, Pienso mucho que ya no se merece ni su recuerdo se merece que la recuerde con dolor, con rabia o con impotencia. Se merece, pues eso, que sea un recuerdo bonito, que me acuerde de lo felices que fuimos, que le transmita a mi hija que tuvo durante 2 años y casi medio un hogar muy feliz y lleno de amor. Entonces, bueno, pues es algo que yo ahora tengo que trabajar mucho porque, bueno, pues no es fácil. Una vez en un concierto escuché a un amigo cantautor que decía que los recuerdos están bien si los colocas bien. Son como un mueble que te puede ser muy útil, pero si están mal colocados, pues te puedes dar con el dedo meñique y te hacen mucho daño. Entonces yo ahora mismo me encuentro en ese momento, en el que tengo que ser capaz, tengo que trabajar por seguir colocando su recuerdo en el lugar en el que se merece. Y bueno, un poquito hasta aquí lo que quería compartir. No sé si ha quedado más o menos claro, pero sí eh, que quiero compartir que, bueno, que me encuentro en el camino, que sigo caminando y que es muy importante para mí pensar en todo esto precisamente en eso, como un proceso. No es ni un objetivo, ni una ficha que hay que hacer, ni un examen. Esto es un camino, es un proceso y yo llevo casi un año, pero imagino que cuando lleve 9 o 10, pues estaré en otro momento, pero seguro que sigo caminando. Muchas gracias, Silvia, por la oportunidad. Muchas gracias, Ernesto. Vais otra vez escucharte maravilloso
y me gustaría escucharos un poquito más, si os parece, lanzar a lo mejor alguna pregunta, alguna reflexión, porque bueno, hemos enmarcado esta especie de charla encuentro en todas las jornadas en la temática hombres en duelo, porque lo decía Valentina al principio, mi experiencia es esta también a lo largo de estos años, ¿no? Con Luto en Colores, tanto en los talleres como en las sesiones individuales, el 90% de personas que acuden son mujeres. Somos mujeres, entonces claro que hay un componente que tiene que ver también con lo educativo, con lo emocional, con determinados patrones, entonces quería preguntaros, o sea, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Porque habéis hablado, tú hablabas también de esto, un poco ciertas emociones que se reprimen porque no sabemos, ¿no? Si de repente la risa, la broma, ¿cómo os ha afectado esto en lo emocional? Si veis estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Si nos permitimos más llorar nosotras, expresar lo emocional, compartir, para vosotros es también un desafío, ¿no? El duelo en el entorno de hombres, cómo es con mujeres, lo que os surja compartir desde este tema. Bueno, en mi caso, efectivamente, yo lo he comentado antes, es decir, evidentemente, a ver, yo no estaba preparada, mira, nadie me había enseñado ni en mi entorno familiar ni en el educativo a tratar un trauma, es decir, a llorar. Si tú llegas allí, las mujeres hablan, gritan, tal, yo lo he hecho de hecho, yo eso lo he hecho en la terapia individual, no en la terapia de grupo. Sí, yo cuando he tenido la ira la tuve que modificar para no pues, mandar a la mierda, perdón por la palabra, a medio mundo, pues eso yo lo hice, los gritos, los lloros, tal, lo hice de manera, como digo, en terapia individual, no en colectiva. Nosotros, yo entiendo que es por algo, yo no sé, es decir, la sociedad, cómo nos tratan, pero yo hablo de mí, como estoy diciendo, pero es que yo ya no solo ya eso, la manera que yo tenía de tratar mi duelo, de gritar o de llorar o de comentar estas cosas. Como digo, en mi entorno, que todo el mundo me ponía a trabajar y a funcionar el minuto uno, me pusieron por delante las resoluciones que a mí me diera la gana en torno a mi trabajo. Yo me podía haber ido a trabajar en lo que hago donde me hubiera dado la gana. Es decir, a mí se movió todo el mundo para que yo empezara a funcionar rápido, cosa que, como ya he dicho, que no quería. Y luego porque la otra parte es que creo que efectivamente, pues, a ver, los hombres pero bueno, eso me pasa a mí en mi día a día. A mí me cuesta, yo ahora llevo ya 6 años con una nueva pareja, estoy muy bien con ella, estoy muy feliz, pero por ejemplo, a mí, si ya antes bueno, me costaba, no expresaba mis sentimientos con tanta asiduidad como podían ser mi otra pareja o otras parejas que he tenido antes, ahora más todavía. Y eso sí, por ejemplo, me ha quedado del duelo. Ahora en eso a mí me cuesta mucho más expresar, pues es un abrazo, un beso, a mí eso me cuesta. Me cuesta más que antes. Y que eso a mí se me ha quedado como algo del duelo. Es decir, a mí eso lo veo claro, clarísimamente. Clarísimamente. Sí. Yo, por mi parte, a ver, yo afortunadamente he tenido la experiencia de, de- de joven, de haber participado bueno, yo he participado en un movimiento juvenil en que, entre otras cosas, aprendí mucho a conocerme, a compartir, a hablar de mis sentimientos y demás. Y yo no soy para nada una persona que transmita sus sentimientos, es decir, soy muy agradable, tengo muchos amigos, me llevo bien con todo el mundo, pero me cuesta muchísimo hablar un poco en profundidad, por así decirlo. Y, y lo que pasa es que sí que es verdad que cuando he estado en situaciones límite, jamás he estado en una situación tan límite como esta, pero sí que es verdad que no he tenido miedo de pedir ayuda. Entonces yo me acuerdo de hablarlo con mi mujer, ella como me conocía muy bien, pues sabía que a mí me costaba mucho precisamente hablar de sentimientos y demás, y me decía, pide ayuda, por favor, pide ayuda, que yo quiero que estés bien, pide ayuda. Y es verdad que ya te digo que antes de empezar, o sea, antes de fallecer yo ya estaba quedando con esta mujer que me está acompañando en el proceso. Entonces, sí que ese primer paso de pedir ayuda creo que es muy importante y que no estamos acostumbrados y que se debería enseñar más, se debería trabajar mucho más. A mí una cosa que sí que me ha quedado de todo esto es que yo ahora con mi hija, que bueno, pues es muy despierta, es una niña muy espabilada, hablo muchísimo de sentimientos. O sea, yo con mi hija que tiene, ya te digo, no tiene 3 años y medio y he hablado más con ella de sentimientos que con la mayoría de la gente que me conoce de toda la vida. Entonces yo creo que a mí sí que me ha ayudado
a ver la vida de otra manera, a intentar, que no siempre lo consigo, compartirme un poco más. Y afortunadamente yo dentro de mi grupo de amigos también, amigos hombres, ya que estamos con el tema, sí que me puedo expresar con libertad y siento que es un espacio cuando estoy con ellos que puedo, bueno, que puedo expresarme y que no va a haber ningún problema. Sí que es verdad que, como decía Valentín, pues no sé si es por sociedad, por historia, por lo que sea, pero nos cuesta mucho más. Yo creo que nos cuesta mucho el dar ese paso, por el que dirán, por el esto yo tiro para adelante yo solo porque yo puedo, y no, hay momentos en los que tienes que demostrar tu fortaleza, pero a veces la fortaleza es precisamente pedir ayuda. Lo que yo siempre he dicho, que este es un trago muy gordo y que no, pues solo no pasa, es que es imposible que pase. Entonces, no hay que ser fuerte, no es comerte las cosas tú solo, porque no, eso es, bueno, es darte cabezazo contra una pared. Precisamente ser fuerte es saber pedir ayuda cuando lo necesitas. Y a mí eso pues, me está ayudando mucho. Y por último, para cerrar, aunque ya habéis nombrado bastantes cosas, pero me gustaría cerrar un poco con esta idea. Siempre hablamos de la muerte como una gran maestra también, la pérdida de un ser querido, el duelo, lo que nos pone encima de la mesa y cómo nos recoloca en la vida. Me gustaría que cerrarais un poco con esta idea, cómo se han recolocado los valores esenciales de la vida después de esa pérdida, en el transitar el duelo, cómo se han recolocado las cosas, aunque ya habéis nombrado algunas, pero bueno, me gustaría cerrar con esa idea, cómo también el duelo y la muerte nos acaban colocando ante lo esencial, ¿no?, de la vida. Yo, por ejemplo, desde que nació mi hija, yo, lo normal, como supongo que muchos padres y demás, pues yo siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar a tu lado, siempre. Bueno, pues desde que falleció mi mujer, creo que no he vuelto a utilizar la palabra siempre, o si la uso, me da repelús, porque sí, me he dado cuenta que todo es mucho más efímero de lo que pensamos. Y, y lo que no quiero es que eso me lleve a un carpe diem de, como se decía antes, de hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos. De vamos a hacerlo todo, venga. Y no, al contrario, sino al vivir en mayor profundidad. El tiempo que tenemos, vivirlo con mayor hondura, con más profundidad, con sacarle más chicha a la vida, porque precisamente es eso. Nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, bueno, queda con tus amigos, cuida a tu familia, quiere a tus seres queridos, intenta trabajar en lo que te gusta y en lo que disfrutas. Pues eso, trata de ser lo más feliz que puedas y sobre todo intenta hacer feliz a la gente que tienes alrededor. Intenta que el mundo sea un lugar un poquito mejor para todos y para todas, porque al final es lo que queda. Pues sí, como dice Ernesto, algo muy parecido. Yo por lo menos en mi caso, lo que la muerte de mi hijo me enseñó y me ha enseñado es aquellas partes a mostrarme claramente en lo que no me gustaba como era. Sí, eso me enseñó un montón. Sí, pues yo era, pues tenía, pues bueno, me gustaba mucho, quería trabajar, tener dinero, tener un montón de cosas materiales y se acabó lo que se daba. Pero rápidamente, vamos, eso fue también el minuto 3, me da igual. Entonces, no, es decir, yo no tengo que ser el mejor en todo, no tengo que no pasa nada si algo no lo sé, no pasa nada si algo no lo conozco. Yo soy una persona, pues bueno, un poquito soberbia, eso lo traigo de fábrica, y pues bueno, me ha bajado bastante los humos, bastante, y estoy mucho mejor. Como he dicho antes, mi relación con mi entorno ha mejorado un montón, y sobre todo sí que intento en la medida de lo posible no hacer lo que no me gusta, y por lo menos son cosas y que hay impuestas, ¿no? Es decir, yo antes, por ejemplo, tenía que hacer algo, y os pongo un ejemplo, yo qué sé, una cosa familiar que a mí no me apetecía nada y estaba a lo mejor diciendo vaya rollo, vaya tal, y dando la tabarra a todo el mundo de que me parecía un rollo. Ahora no lo hago y hablo y yo la verdad que hablo con la gente, hablo de forma correcta, educada, y al final todo el mundo entiende todo, porque es que todo al final se entiende. Si es que al final. Entonces yo eso sí que, a mí eso sí, como digo, que esto me enfadaba muchísimo, ¿eh? Es decir, que yo tener que ser mejor persona, aprender a estar mejor en esta vida, por supuesto decir que tengo una, aunque no está mi hijo, que ojalá estuviera, como he dicho antes,
pero que mi vida laboral, de pareja, personal, es mejor, es clarísimamente mejor. Es que es clarísimamente mejor. A mí por eso, cuando conocí a Silvia, me gustó tanto lo que ella hacía, porque me pilló en el momento de mi duelo en que yo eso era clarísimo, es decir, era evidente, era evidente. Pero a mí me costó al inicio del duelo mucho en mi cabeza, porque me complicaba la existencia. Había algo en dentro que me decía, pero tú cómo vas a ser mejor con lo que te ha ocurrido. No puede ser. Si tú decidirás vivir, pero no puedes ser mejor. No puedes volver a reír, a disfrutar, a tal, sin tener culpa, sin tener... Se puede. En mi caso, trabajando con terapia. En mi caso ha sido sobre todo terapia individual y colectiva. Es decir, ha sido la que me ha ayudado a darme las herramientas. Por supuesto, también igual que Ernesto, yo he tenido la gran suerte de tener un entorno muy positivo, familiar, mis padres, mi hermano y mis amigos, mi actual pareja, que la conozco hace casi 7 años, que también me ayuda muchísimo. Y luego también, pues bueno, también tener, porque esto, claro, la muerte, lo que tú tengas en tu entorno tambaleándose, se va a tambalear de la leche. Entonces yo también pues, tuve la suerte que tenía un entorno, bueno, un contexto también pues, bueno, económico que me pudo permitir resolver ciertas cosas, porque claro, esto como en tu entorno, como digo, tengas algún problema, esto lo va a arrasar. Es decir, que encima, claro, eso es otra historia que tiene. Es decir, luego esto, claro, el mundo sigue y tú estás parado. Y claro, eso es otra cosa que hay que también retomar. Entonces claro, todo eso al final, yo decía, pero con todo esto, ¿cómo demonios voy a ser yo mejor? ¿Cómo voy a estar yo mejor? Pues sí, sí. Ahora ya no lo digo de mala leche, pero que yo entiendo que estas palabras hay gente porque yo, si yo estuviera como se dice, mi yo de hace 8 años y medio oye esto, me oye a mí ahora y diría, este tío está como una moto. Que no, que no puede ser, tío, que no puede ser que hable de esta manera, que diga esto con una sonrisa o de una manera cordial o tal. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues. Y por otra parte decía, ojalá lo consiga. Al final lo he visto y lo he conseguido, ¿no? Ojalá, porque al final entendía que ojalá se pudiera conseguir. Que cada uno conseguimos las cosas como podamos. Es decir, esto no es marcarse como está Ernesto, es decir, cada uno de nosotros lo vamos a llevar como podamos y cada uno nos han colocado y esto ha ocurrido en un entorno que está. Y con eso tenemos que gestionar. Pero sí que es cierto que si se consigue, a mí, en mi vida y en mi duelo, me ayuda mucho. Mucho el haber resuelto otras cosas que yo tenía fuera de lo que fuera muerte de mi hijo. Porque yo tenía cosas, por supuesto, yo no había ido a un psicólogo en mi vida, no creía para nada ese tipo de cosas. Yo si había tenido problemas de pareja o había tenido problemas con mis padres o con mis amigos, me había dado igual y esto es lo que hay. Y, pues, como dice Ernesto, es que hay gente que te ayuda a esto, ¿eh? Hay gente que sabe de esto, igual que si te duele el tobillo, te duele el hombro, te duele tal, pues no hay que tener una relación al final tóxica con la gente que te rodea, es que te van a decir cosas cómo resolverlas, porque paso están. Entonces yo eso también a mí me ayuda mucho. Qué bien, pues no sé si queréis añadir algo más antes de Oh. cerrar. Está bien así. De verdad, yo sigo confirmando año tras año y en todo lo que hacemos Luto en Colores que el sentido de compartir es la identificación, el compartir experiencias, el poner de repente con vuestros testimonios luz y esperanza a otras personas que están iniciando el proceso y están en ese punto en el que parece impensable hacer ese recorrido, pero de repente lo estáis contando vosotros. Y para mí esto es lo más valioso y lo más hermoso que tenemos que ofrecer desde nuestras experiencias de dolor, ¿no? Pues también ese recorrido que es posible, porque todos los seres humanos tenemos las capacidades para hacerlo. Nos costará más o menos conectar con ellas, pero están ahí. Así que os agradezco desde el corazón que hayáis compartido de forma tan bonita, tan honesta y, bueno, pues con el corazón abierto, ¿no? Así que muchísimas gracias, Valentín. Nada, a ti Silvia, como siempre. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo enorme para los dos. Un abrazo, Ernesto, encantado de conocerte. Siempre. Adiós, un Hasta gusto. luego, feliz tarde.